Buenas noches amigos de YouTube. El día de hoy vamos a resolver unos pequeños circuitos, unos circuitos muy básicos donde hablaremos sobre el comportamiento de las resistencias tanto en serie como en paralelo, el comportamiento de los voltajes en las resistencias series y paralelo, el comportamiento de las corrientes asimismo en serie y paralelo. De la misma manera vamos a tratar de una manera muy fácil y muy rápida con claros ejemplos el circuito de los diodos, que se encuentran como circuitos abiertos, como circuitos cerrados, ya sea en polarización directa, polarización inversa. Y para finalizar vamos a realizar un circuito con un transistor, polarizándolo y viendo cómo se comportan los valores de voltaje en las resistencias. Entonces empecemos con el primer circuito. Tenemos un primer circuito, un circuito serie, donde tenemos un punto A, una resistencia, segunda resistencia y la tercera, y un punto B. Entonces el punto A y el punto B. Tenemos R1, R2 y R3. R1 va a valer 120 ohmios, R2 270 ohmios, R3 470 ohmios. Ya, para sacar la resistencia AB, tenemos que recordar que este circuito se encuentra en serie, ya que se encuentra R1, a continuación R2, a continuación R3. Es decir que sumaríamos R1 más R2 más R3. Nos queda que la resistencia AB es igual a 120 más 270 más 470. Todo esto son ohmios. La resistencia AB o resistencia total tiene un valor de 870 ohmios. Esto lo podemos comprobar con un multímetro. Es decir, las resistencias que se encuentran en serie se suman. Ya. A continuación empezamos con estas mismas resistencias, pero en un circuito en paralelo. Voy a poner la cámara por acá, si se ve de mejor manera. Así sí se ve de mejor manera. Ya. En un circuito en paralelo podemos apreciar que se encuentran las tres resistencias, como su nombre mismo lo dice, en paralelo. Tenemos una R1, una R2 y una R3. Los valores van a ser los mismos, van a ser 120 ohmios, 270 ohmios y 470 ohmios. Vamos a tener los puntos A y el punto B. Ya que nos encontramos con tres resistencias, es decir, más de dos resistencias, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es para la resistencia total o resistencia equivalente en paralelo es igual a la resistencia AB igual a 1 sobre la suma de las tres resistencias, o también llamadas inductancias, que sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Nos quedaría que la resistencia AB es igual a 1 sobre 120 ohmios más 1 sobre 270 ohmios y más 1 sobre 470 ohmios. Esto sería igual, la resistencia AB sería igual a 120 ohmios a la menos 1 más 270 ohmios a la menos 1 más 470 ohmios a la menos 1, y todo esto a la menos 1. Es decir, la resistencia AB nos da un valor de 70,57 ohmios. Para saber que esta resistencia se encuentra bien, siempre las resistencias en paralelo la resistencia en paralelo total va a ser igual a la menor de las resistencias, es decir, la menor resistencia es 120 ohmios, por lo tanto 70,59 es menor a 120 ohmios. Entonces tenemos un circuito, vamos a tener un VCC de 12 voltios, dos resistencias y una tierra. Vamos a nombrar estas resistencias R5 y R6. Esta resistencia va a ser de 1K y esta resistencia de 10K ohmios.
para lo cual vamos a calcular el voltaje aquí, el voltaje en esta resistencia. Entonces vamos a poner el voltaje en la resistencia 6 es igual a VCC. Esta es la fórmula de divisor de tensión, que es VCC por la resistencia que queremos sacar el voltaje, en este caso R6, dividido para la suma de las resistencias en serie, es decir, R5 más R6. Tenemos que el voltaje en la resistencia 6 es igual a 12 por 10K sobre 10 más 1. Todo esto son K. K con K se eliminan y los 12 son voltios. Voltaje en R6 tenemos que es igual a 10,90 voltios. Ahora calculemos para estos puntos, es decir, voltaje en la resistencia 5. Voltaje en la resistencia 5 será igual al voltaje de la fuente, que es 12 voltios, por la resistencia que queremos sacar, en este caso R5, que es un K, dividido para un K más los 10K. Es decir, el voltaje en R5 es igual a 1,09 voltios. Y si queremos sacar el voltaje total, o también llamado VCC, va a ser igual al voltaje en R6 más voltaje en R5. Es decir, el voltaje total es igual a 10,90 más 1,09. El voltaje total es igual a 11,99 voltios, aproximadamente el voltaje de la fuente. Esto no es exactamente igual, ya que no estamos utilizando todos los decimales. Esto quiere decir que en un circuito serio el voltaje se divide para cada una de las resistencias y la corriente va a seguir siendo la misma. ¿Por qué va a seguir siendo la misma? Vamos a calcularlo. Tenemos la fórmula de la corriente. La fórmula de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a calcular la corriente en R5. La corriente en la resistencia 5 es igual al voltaje en R5, que nos daba 1,09 voltios, dividido para R5, que es un K, dividido para un K. La intensidad en R5 es igual, voltaje sobre K nos da miliamperios, es decir, 1,09 miliamperios. Vamos a calcular la corriente para R6, es el voltaje de R6, que nos queda 10,9 voltios, dividido para los 10K. La intensidad en R6 es igual a 1,09 miliamperios. Si se dan cuenta, las corrientes son las mismas. Esto quiere decir que en un circuito serie el voltaje se divide para cada una de las resistencias y la corriente es igual en todo el circuito. Con esto está comprobado. Bueno, simulando podemos ver el primer circuito. El primer circuito nos da que la corriente en serie es igual a 1,09 miliamperios. Es decir, la corriente pasa tanto por R5 como por R6 y el voltaje se divide en 1,9 y en 10,9. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero para un circuito en paralelo. Es decir, vamos a tener una fuente de 12 voltios y dos resistencias en paralelo. De aquí tenemos nuestra tierra. Vamos a nombrarle como R3 y R4. Bien, esta va a ser de 1K y esta de 10K. Entonces, si nos damos cuenta, cogemos el voltaje en estos puntos, van a ser igual al voltaje en los puntos de acá. Ya que el punto A es igual al punto A de acá y el punto B de acá es igual al punto B de acá. Es decir, el voltaje entre los terminales AB va a ser igual a 12 voltios. Con eso concluimos que en un circuito paralelo el voltaje va a ser el mismo en cada una de sus resistencias. Es decir, aquí nos queda en R3 12 voltios y en R4 12 voltios. Pero queremos sacar la corriente total. La corriente total es la corriente que va a circular por aquí, de ahí total.
Entonces, para sacar la intensidad total, tenemos que utilizar la ley de Ohm, que es el voltaje total sobre la resistencia total. El voltaje total tenemos que es los 12 voltios, pero la resistencia total no tenemos. Entonces aquí tenemos un circuito en paralelo, y para el circuito en paralelo sería la resistencia entre los puntos A y B va a ser igual. Podemos utilizar la fórmula que anteriormente utilizamos, pero como son dos resistencias vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la multiplicación de ambas resistencias dividido para la suma de ambas resistencias. Esto nos da que la resistencia AB es igual a 1 por 10 sobre 1 más 10. Todo esto son K. La resistencia AB nos dará igual a 0,9 K ohmios. Y como iba diciendo, la resistencia en paralelo va a ser menor a la menor de las resistencias. Aquí la menor resistencia tenemos que es un K, y la resistencia en paralelo es 0,9 K, que es menor a la menor de las resistencias. Entonces ya tenemos la resistencia total. Necesitamos hallar la I total. La intensidad total es igual a la fórmula que mencionaba, que es la de aquí. Tenemos el voltaje total, que son los 12 voltios, dividido para la resistencia total, que son los 9 ohmios. La intensidad total nos daría 13,33 miliamperios. Ahora vamos a ver qué pasa con la corriente en cada una de las resistencias. Entonces realizamos lo siguiente. Intensidad en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje en la resistencia 3 sobre R3. Entonces la intensidad en la resistencia 3 tenemos el voltaje en R3, es el mismo como es el voltaje de la fuente, 12 voltios dividido para la resistencia 3, que es un K. La intensidad en R3 es igual a 12 miliamperios. Ahora vamos a sacar la intensidad en la resistencia 4. Asimismo tenemos el voltaje en la resistencia 4, que son los 12 voltios dividido para la resistencia 4, que son los 10K. La intensidad en R4 nos da que es 1,2 miliamperios. Y si sumamos, la intensidad total será igual a la intensidad R3 más intensidad R4. La intensidad total es igual a 12 miliamperios más 1,2 miliamperios. Es decir, la intensidad total es igual a 13,2 miliamperios. Y esta intensidad es igual a la intensidad calculada acá. Bueno, no igual, similar, como iba diciendo, es por los decimales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo para cada resistencia, pero la corriente se divide para cada una. Es todo lo contrario a lo que nos sucedía en un circuito serie. Tenemos que el voltaje tanto en R3 como en R4 van a ser 12 voltios, pero la corriente se va a dividir. Por R3 pasa 12 miliamperios y por R4 pasa 1,2 miliamperios. Ejercicio vamos a hacer la explicación del comportamiento de diodos en polarización directa y polarización inversa, para lo cual dibujamos nuestro circuito. Tenemos un circuito de 12 voltios con alimentación y tenemos una resistencia y un diodo en nuestra tierra. Como podemos observar, aquí tenemos una R8. Pueden ponerle cualquier nombre. Este R8 va a ser de 1K. El valor, lo único que influye es en la corriente, pero en este momento vamos a ver el comportamiento de un circuito. Como tenemos que es una fuente de más 12 voltios, acá tenemos 0 voltios, en este caso tierra, vemos el comportamiento, que es el ánodo y este es el cátodo. Entonces el positivo está llegando al ánodo y los 0 voltios al cátodo, es decir, el negativo al cátodo. Eso quiere decir que el diodo se comporta como un circuito abierto, como un circuito cerrado, pero en este caso en el diodo siempre habrá una caída de tensión de 0,7 voltios, es decir que el voltaje
en la resistencia 8 va a ser igual a los 12 voltios que tenemos de la fuente menos el voltaje del diodo, que sería 0,7 voltios, dependiendo si es de silicio o de germanio. En este caso estamos hablando sobre un diodo ideal que es de silicio de 0,7 voltios. Si fuera de germanio utilizaríamos con 0,3 voltios. Entonces quedaría que el voltaje en la resistencia 8 es igual a 11,3 voltios. Es decir, aquí hay 11,3 voltios y hay caída de tensión, ya que como se comporta como un circuito cerrado, se cierra todo el circuito y nos permite tener voltaje. Bueno, vamos al siguiente caso. El siguiente caso nos dice que tenemos el mismo circuito con unos 12 voltios más 12 voltios. Tenemos nuestra resistencia R9 de 1K. Pero la diferencia es que nuestro diodo se encuentra polarizado inversamente. Sabemos que nuestro diodo se encuentra polarizado inversamente, ya que el ánodo se encuentra para abajo, el cátodo para arriba, y el cátodo está cayendo a el terminal positivo. Es decir, se comporta como un circuito abierto, que nos quedaría más 12 voltios. Este es el circuito equivalente, el R9 y el 1K. Y como se comporta como un circuito abierto, no se cierra el circuito y aquí no existe caída de tensión. Es decir, el voltaje en la resistencia 9 va a ser 0 voltios. En estos circuitos con diodos podemos observar lo siguiente: que como D1 se polariza directamente, se comporta como un circuito cerrado, pero sobre D1 caen 0,7 voltios, es decir, sobre R8 nos dará 11,3 voltios. En nuestro circuito 2 podemos observar que D2 se encuentra polarizado inversamente, es decir, se comporta como un circuito abierto, y como no existe flujo de voltaje en un circuito abierto, en R9 caerá 0 voltios. Para poder comprobar un transistor, realizamos lo siguiente. Para comprobar un transistor vamos a irnos a la teoría. En este caso vamos a utilizar un transistor 2N3904. Este transistor es un transistor NPN. Entonces su simbología es la siguiente. Aquí tenemos la base, aquí tenemos el colector y aquí tenemos el emisor. Un transistor no es más que la unión de dos diodos. Entonces estos diodos se encuentran así, de la siguiente manera. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Entonces un transistor es esta unión de diodos. Entonces para poder comprobarlo debemos hacer lo siguiente. Colocamos el terminal positivo, el terminal negativo, es decir, el terminal negro de nuestro multímetro, en la base de los transistores, y colocamos aquí el terminal positivo y el terminal positivo nuevamente acá. Entonces, si colocamos el terminal negativo en la base, estamos seleccionando el negativo en los ánodos y el positivo en los cátodos. Es decir, se comporta de manera inversa, y cuando está de manera inversa se comportaría como un circuito abierto. Entonces, en escala de nuestro multímetro pondremos en probador de diodos. Entonces, si tenemos nuestra base con nuestro colector, nos dará que está abierto. Si colocamos nuestra base con nuestro emisor, nuevamente nos dará que está abierto. Ahora cambiamos los terminales de nuestro multímetro, es decir, colocamos el terminal positivo en la base y el negativo en los extremos. Como podemos observar, el positivo va a los ánodos de los diodos y el negativo va a los cátodos. Es decir, que se polariza directamente. Entonces, polarizado de esta forma con los puntales del multímetro, de la base al colector se comportará como circuito cerrado, y de la base al emisor igual será un circuito cerrado, es decir, nos dará valores en nuestro multímetro. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces, nuestro terminal negativo en la base y nuestro terminal
al colector y al emisor y no nos da ningún valor. Eso quiere decir que se encuentra en perfecto estado. En este caso colocamos nuestro terminal positivo en la base y nuestro negativo a los lados, y podemos ver que nos marca un valor, ya que se está comportando como un circuito cerrado, cumpliendo nuestras características que habíamos hablado, es decir, se encuentra en perfecto estado nuestro transistor. Vamos a realizar un ejercicio de transistores. Entonces tenemos un VCC es igual a 12 voltios, tenemos una resistencia colector, tenemos nuestro transistor, una resistencia, y acá tenemos nuestra tierra, tenemos una resistencia de emisor, tenemos una beta igual a 100, aquí tenemos la base, el colector, el emisor, tenemos una R1 y una R2. Entonces, para poder realizar este ejercicio de una manera fácil, tenemos que comprobar que se cumpla lo siguiente, que beta veces la resistencia de emisor tiene que ser mayor o igual a 10 veces R2. Por lo tanto, vamos a poner valores a nuestras resistencias. Esta resistencia tenemos que es de 120 ohmios, esta resistencia de emisor tenemos que es de 270 ohmios, R2 270 ohmios y R1 120 ohmios. Entonces tenemos que beta es 100 por 270, va a ser mayor o igual a 10 por 270, es decir, nos quedan 27.000 es mayor o igual a 2.700. Entonces sí cumple. Como sí cumple, vamos a ver lo que nos dice nuestra ecuación, que la intensidad de colector va a ser aproximadamente igual a la intensidad de emisor, y esto va a ser aproximadamente beta veces de base. Ya, entonces seguimos. A ver estos valores. Ya, entonces tenemos que el voltaje de base va a ser igual al divisor de tensión, como lo habíamos realizado antes. Entonces tenemos que va a ser igual al voltaje de la fuente, que son los 12 voltios, por la resistencia que queremos sacar, es decir, el voltaje aquí queremos en la base. Entonces por lo tanto tenemos la R2 y dividido para la suma de las resistencias que intervienen, que es R1 y R2, que en este caso es 120 más 270. Tenemos que el voltaje de la base es igual a 8,30 voltios. Entonces aplicamos lo siguiente, la sumatoria de voltajes. Sumatoria de voltajes en un lazo cerrado siempre va a dar igual a 0. Tenemos que el voltaje de la base menos los 0,7 voltios. Los 0,7 voltios los sacamos de esta parte de acá. Como dije, ahí hay un diodo. Nos sacamos de los 0,7 voltios menos el voltaje de la resistencia de emisor, que es igual a 0 voltios. Es decir, 8,3 menos 0,7 es igual al voltaje de la resistencia de emisor. Nos queda que el voltaje de la resistencia de emisor es igual a 7,6 voltios. Ya tenemos este voltaje. Ahora vamos a sacar la intensidad de emisor, es igual, como iba diciendo, la intensidad, aquí utilizamos la idea, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia de emisor dividido por la resistencia de emisor. Entonces la intensidad de emisor es igual a 7,6 dividido para 270. Esto es ohmios y esto es igual a voltios. Por lo tanto, esto es igual a 0,028 amperios. Y esto es aproximadamente la intensidad del colector. Entonces el voltaje de la resistencia de colector será igual a la intensidad de colector por resistencia de colector, ley de Ohm. Voltaje en la resistencia de colector es igual a 0,028 amperios por 120. El voltaje en la resistencia de colector nos da igual que a 3,36 voltios. Nuevamente, sumatorias en un circuito siempre nos va a dar es 0. Tenemos que VCC menos voltaje de la resistencia de colector menos voltaje del colector emisor y menos el voltaje de la resistencia de emisor es igual a 0. Tenemos eso porque
Tenemos VCC menos este voltaje, menos el voltaje que va a haber en estos puntos y menos el voltaje de acá. Esto nos da que el voltaje del colector emisor es igual a VCC menos el voltaje en la resistencia de colector y menos el voltaje en la resistencia del emisor. Entonces, como ya tenemos estos datos conocidos, tenemos que el voltaje de colector emisor es igual a 12 menos 3,36 menos 7,6 voltios. El voltaje de colector emisor nos da igual a 1,04 voltios. Y todo esto vamos a comprobar en un simulador. Aquí podemos observar el circuito con nuestro transistor 2N3904. En la resistencia de colector nos cae 3,32 voltios, voltaje colector emisor 1,15 voltios y voltaje en la resistencia del emisor nos cae 7,53 voltios. Si sumamos estos tres voltajes nos deberá dar el voltaje de la fuente, que son 12 voltios. Como podemos observar, el voltaje que cae en la base es de 8,29 voltios. Las corrientes podemos observar de 0,02 amperios, 0,02 amperios tanto en el colector como en el emisor. Eso quiere decir que la corriente del colector es similar a la corriente del emisor. Goodbye.